Advertencia. El siguiente caso contiene menciones leves de abuso sexual, asesinatos. Se recomienda discreción. Olis, Hola. bienvenidos a un nuevo caso. En esta ocasión, ya nuestro tercer caso sería el psicópata de Maze. Para empezar, me gustaría, bueno, empezar con una frase un poco controversial de nuestro am, protagonista, por así decirlo, quien dice, yo he matado a muchas personas antes. ¿Qué pasa si te mato a ti? Usted ni sabe quién soy yo. Bueno, oiga, es la madrugada del día 7 de marzo de 2020 en la avenida Libertador Bernardo Higgins de la comuna de Estación Central, o sea, Santiago, ¿cierto? Sí. De todo Chile. Por la cuarentena y por la pandemia, la ciudad en sí estaba desierta. Se sabe que más o menos por esa semana ya, por lo que yo recuerdo, entramos todos en cuarentena. Es un caso muy Sí, actual. sí. Em, yo, la verdad, no había escuchado nada al respecto, pero este lamentable 7 de marzo nos encontramos con nuestra primera víctima. Víctor Olegario Allende Salas, de 70 años, se encontraba en la calle durmiendo, bajo un paradero de locomoción colectiva. A las 3:55 horas aproximadamente de la madrugada, aprovechándose de esta vulnerabilidad que genera la oscuridad y de, por supuesto, la soledad de las calles, se recibe, am, o mejor dicho, recibe, al menos en 10 ocasiones, puñaladas en su zona cervical, las cuales produjeron su muerte en el lugar. Ya que, como sabemos, esta zona cervical, que es exactamente la parte que está acá abajo, acá atrás, sostiene la cabeza y mantiene en su lugar la cabeza. O sea, es una parte vital para nuestra vida. El responsable fue Diego Alexander Ruiz Restrepo, de 29 años, quien sin dar provocación procedió de manera inmediata a atacarlo. Esta fue la primera víctima, pero no fue la última. Víctor Allende padecía de demencia senil. Su hijo Juan Allende describe que la última vez que lo vio fue casi un mes antes de su asesinato, lo que podríamos llamar en mal estado. No estaba en condiciones óptimas para seguir, o sea, para vivir en general. Estaba muy delgado, porque no comía y consumía alcohol. Además que todos sabemos que la demencia senil es muy complicada en una persona, deteriora muchísimo a las personas. En sí, Juan declara que no tiene buenos recuerdos con su padre, ya que era un hombre muy violento con su familia, debido a este alcoholismo. Eh, Supuestamente abusó sexualmente de sus hijas, por lo cual tuvo que irse de la casa, porque eso normalmente pasa. Cuando una persona abusa, esa persona se le ordena salir de la casa. Juan lo visitaba regularmente, aunque incluso vivió con él en algún tiempo como en el lapso de cuando tenía como 22 23 años, en una habitación que él arrendó por casi un año, hasta que Víctor comenzó a acusarlo de cosas que él no había hecho. Juan cuenta que no sabe en qué momento su padre comenzó a vivir en la calle. Lo seguía visitando hasta que en una ocasión, su demencia, lo acusó de robo, por lo que Juan decidió no verlo más. Al momento que decidiera verlo, no pudo encontrarlo, no logró encontrarlo. Pasó todas las noches tratando de ubicarlo e incluso fue a buscarlo al hospital El Salvador. Y fue a poner una constancia por presunta desgracia el 22 de febrero. Igual, harto tiempo desde que él desaparece de alguna forma, desde que su hijo no lo encuentra hasta que muere. Yo diría 1 o 2 semanas después. Ujú. Qué Sí, yo interesante diría eso. que sí. Quizá, ¿qué habrá pasado con el caballero en ese lapso de tiempo? A mí eso me llamó la atención. Pero retrocedamos un poco. ¿Quién es Diego Restrepo? Este sujeto nace el 14 de marzo de 1990 en Cali, Colombia.
Fue criado por sus abuelos y es hijo de una madre soltera, quien lo tuvo a los 16 años. Es su madre quien decide emigrar a Chile en el año 2010 y él, de alguna forma, la seguiría 3 años más tarde, ingresando al país como turista. Ahora, decimos que la sigue, pero no se sabe. Yo, la verdad, no encontré datos que dijeran él se juntó con su mamá allá o él tenía constante relación con su mamá allá. No vi nada al respecto. Y se dedicó a varios trabajos, en su mayoría relacionados con la construcción, lo típico, ¿cierto? Se le negaron las solicitudes de residencia en Chile porque tenía antecedentes de robo en el país. Y por otro lado, no, no digamos que es una consecuencia de por qué no lo aceptaron, pero también era una persona muy violenta. O sea, digamos, no es una consecuencia, no es una causa de por qué no lo aceptaron, no le dieron la residencia, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Era una persona muy violenta. Esto lo dicen los mismos vecinos de una de las villas en la que él vivió ahí en Estación Central. Ellos decían que una noche estuvo en una pelea familiar en su departamento y había muchos gritos. Esto fue con, me parece que el esposo de la hermana de su pareja de ese momento. Creo que fue así, no estoy muy segura. Creí que lo había escrito y no lo escribí. En fin. Am, y resulta que esa discusión terminó con él sacando un cuchillo. Y es ahí la frase del inicio de este capítulo. Yo he matado a muchas personas antes. ¿Qué pasa si te mato a ti? Usted ni sabe quién soy yo. No sabemos en qué lapso de tiempo fue esta conversación. No sabría decir si fue antes del día de los hechos, pero eh, va a dar pie a lo que pasa más adelante, ¿cierto? Que ya lo conversaremos. 8 meses más tarde, el 1 de noviembre de 2020, en un paradero de la misma avenida Libertador Bernardo Higgins, pero con esquina Ecuador, en la comuna de Estación Central, se encontraría su segunda víctima, quien es Carlos Andrés Rivas Angulo, de 35 años, que también, curiosamente, viene de Cali, Colombia. Oh, wow, eso a mí me llamó mucho la atención. La coincidencia. Tremenda. Em, a las 4:24 horas, Diego transitaba por el bandejón de dicha avenida y al darse cuenta de la presencia de Carlos, cruzó la calle hacia donde se encontraba. Carlos estaba ahí para reunirse con amigos que se había hecho por su segundo trabajo, el cual consistía en vender frutas y verduras. En vender frutas y verduras. Nuevamente, sin mediar provocación, le propina 25 puñaladas, donde 7 fueron en la zona del tórax, 3 en la zona vertical, 5 en el tórax posterior y 10 en la región lumbar. Carlos llegó a Chile en el año 2010. Tuvo diversos trabajos en el país. El último fue de garzón, el cual lo despidieron por la pandemia, obviamente, porque eso solía ocurrir mucho, sobre todo con restaurantes. Sobre todo si Sin son trabajo, extranjeros. Yo creo que era como lo primero hubiera sido lo ah, primero en que la gente hubiera pensado en despedir, como empezar a despedir en esas situaciones. O sea, están más vulnerables, en realidad, son mucho más vulnerables. sí, sin trabajo, apeló a su habilidad para bailar, donde destacaba. Creó un show de marionetas, el cual consiste en una marioneta delante de él y la otra detrás, las cuales se amarran a su cuerpo y mimetizan sus movimientos. Entonces, luego encontró un segundo trabajo, que ya mencionamos. Luego de este suceso, Ruiz Restrepo sigue su trayecto por la vereda norte y al llegar a la calle Esperanza, observa a su siguiente víctima, Guido Hernán Gallardo Contreras, de 64 años, quien también se encontraba durmiendo en la calle, al igual que nuestra primera víctima. En este caso, sabemos que ellos dos eran indigentes. Sin embargo, la víctima anterior, la primera víctima de esta noche, Carlos, él en sí no era indigente, él tenía casa. Eso creo que es importante destacarlo. Am, También ataca a Guido y le genera heridas que le provocan lesiones cortopunzantes penetrantes en hermitórax izquierdo
y cara lateral del cuello, lo que finalmente produjo su muerte en el lugar. Sabía, a mi parecer, atacar en lugares mm, vitales, de alguna forma, porque, o sea, para mí iba a matar, porque digamos que hay formas de apuñalar a alguien sin la necesidad de que se muera. No lo hacen ni mejor ni peor. Pero aquí yo creo que es muy directo el hecho de que vaya a atacar a ciertas zonas muy específicas, porque siempre en las mismas zonas también, por lo que hemos estado revisando. De Guido no existe mucha información. No se sabe de hijos reconocidos de él y su dirección era el hogar de Cristo, o sea que era una persona que vivía en la calle. Em, Estos hechos tomaron lugar el mismo día, con minutos de diferencia, ¿cierto? No sabría decir cuántos minutos de diferencia exactos, pero en sí es era un hizo solo un recorrido en la misma avenida, o sea que no debe haber sido, no sé cuánto tiempo costará llegar de un lado a otro, pero no debe haber sido mucho tiempo. Y eso lo encuentro muy chocante que en ese mismo trayecto se encontraba con la cantidad suficiente de indigentes para matar a los dos en la misma noche. Luego de exactamente una semana después, Diego Ruiz retoma su accionar para dar muerte a personas que estaban en esta situación de calle. Exactamente el día 8 de noviembre de 2020 se dirige hacia el mismo sector donde fueron los otros asesinatos. Esta avenida La misma Libertador avenida. Bernardo Higgins. Y este para mí es o sea, es el día más increíble, no sé si increíble es la palabra, no ¿Violento? sé. Claro, violento, porque es el día en el que suceden muchas cosas. Lo vamos a revisar, suceden muchas cosas, por favor. En un lapso muy corto de tiempo, Diego ataca a 5 personas, de las cuales 4 fallecieron este día. El orden es así. Es Luis Marcelo Romero, Marcia Tapia Loncón, Leonidas Vicente Panes Fierro, Rodrigo Manino y Pedro Bustamante Baboney. Baboney, Baboney. Tiene un apellido raro. Disculpa Sí, la me pronunciación. llamó harto la atención. Sí, nunca la había escuchado. Yo tampoco. La primera víctima, o sea, Luis Marcelo Romero, Geria, de 49 años, dormía en el bandejón central de esta avenida. Era el sexto de 9 hermanos. Desde pequeño salía a la calle a trabajar, recogiendo cartones y cantando en las micros. A sus 9 años probó el neopren. Drogaba, esa droga que es muy accesible para gente de escasos recursos. Muy frecuente en niños Pasó, también. sí, pasó por hogar de menores, la cárcel y la iglesia evangélica. Tuvo 3 hijos. Y aquella madrugada, siendo alrededor de las 3:15 horas, eh, se convierte en la primera víctima de esa noche. Nuevamente, sin mediar ninguna provocación, Diego Ruiz agrede con arma blanca. Lo apuñala en la zona de la cabeza y el nivel supraclavicular 3 veces. Y esto provocó inmediatamente su muerte en el lugar. Nuevamente la misma historia, ¿cierto? Esta vez sí, me parece que es la primera víctima que apuñala ya directamente en la cabeza. Qué fuerte, Sí, qué fuerte. Es triste la historia de este caballero. Em, mm, yo leí que cuando era pequeño salía con uno de sus hermanos a recoger los cartones, a cantar en las micros, y ese hermano falleció. Y esto a él le afectó mucho. Y eso era cuando era niño, debe haber tenido unos 7, 8 años. Eso marcó mucho su vida. Era un niño muy chiquitito cuando pasó por tantas cosas. Inmediatamente después de dar muerte a Luis, este homicida, Diego Ruiz, sigue caminando y llega a la calle Meix, de la comuna de Santiago. Aproximadamente a las 3:20 horas, o sea, 5 minutos más tarde, esto son aproximaciones, ya no sabemos si están tan exacto, pero seguimos recalcando que es un lapso corto de tiempo.
Ve a otra de sus víctimas, hasta donde se sabe, la única mujer, Marcia Margot Tapia Loncón, de 57 años, quien, al igual que las demás víctimas, dormía entre cartones. Atacó con la misma arma blanca a esta mujer y le infringió 28 puñaladas entre las zonas del tórax y el cuello, causando su muerte inmediata. Lamentablemente, Marcia desde pequeña fue descrita como una niña con mucha ansiedad y depresión, con altibajos en su vida, entre ellos una mudanza a Argentina, una depresión, volvieron a Chile. Ella tuvo dos hijos, Francisco y Gabriela. Se dice que ella comenzó a beber cuando estos niños eran pequeños y fue la muerte de su madre la que le gatilló un quiebre en su vida. Y ahí, en ese lapso de tiempo, fue diagnosticada con esquizofrenia. Con el paso del tiempo dormía más en la calle, aunque ella tenía un techo donde quedarse, encerronada. Con el tiempo dejaba de lado las cosas que le gustaban. Ella pintaba, iba al cine, era muy artística. De hecho, también en alguna parte, o sea, leí que ella había quemado su casa, le había dado como digamos, un brote psicótico y quemó su casa, deshaciéndose de muchas cosas que ella había hecho con sus manos, como pinturas y cosas así. Al momento de los hechos, Marcia tenía un problema en sus caderas. No tengo muy claro qué exactamente, pero esto le hubiera impedido de cualquier forma arrancar de esta situación. Aunque, y a la vez su hija recalca que ella no puede imaginar a su madre siendo tan pequeña, tan delgadita y con su problema en la cadera escapando de una situación como esta, lo cual se me hizo muy triste. Minutos más tarde, sigue la ruta para matar personas, encontrándose a las 3:23 horas con sus siguientes víctimas. Leonidas Vicente Panefierro, de 49 años, y Pedro Manuel Bustamante Babonegui, de 44 años, quienes también se encontraban durmiendo en la vía pública. Primero se acerca a la víctima Bustamante Babonegui y a quien comienza a patear en la cabeza. Pero luego, eh, no, o sea, para luego atacar con al menos cuatro puñaladas en distintas partes del cuerpo. En este momento es cuando Panes Fierro, que se encontraba al lado, intenta huir, pero logra ser alcanzado por Ruiz. Entonces, quien lo terminó apuñalando a una lectora y le causa la muerte en el lugar. O sea, no, en el hospital. Ah, wow. A estas dos personas, como que no sé, no entendí muy bien cómo, pero los llevaron Sí, a los no dos. especifican. No especifican si los llama alguien o si ellos mismos, no, pero se los llevan al hospital. Yo tengo Pueden otras tratarlos. opciones, pero la voy a decir después. Ya. Después de la muerte de su madre, a sus cortos 8 años, su padre lo envió a él y a sus hermanos al hogar de San José de Talagante. Luego de pasar una infancia difícil en este hogar, estuvo en el liceo donde conoció a la madre de sus dos hijos. Al terminar la media, ingresó a la escuela de carabineros, donde cambió su forma de ser y se introdujo al alcohol. Debido a esto, termina su relación. 2 años más tarde, conoce a una segunda pareja, con quien estuvo hasta 2018. Sin embargo, terminaron también por su alcoholismo. Ya en 2019, él ya vivió en las calles y en lo del hogar de Cristo. Se encontraba en malas condiciones debido a la vida que llevaba. Tenía 3 hernias y luego de que lo operaran por estas hernias, su vida oscilaba entre volver con su expareja y la calle. En 2020, su expareja creía que él tenía Alzheimer porque ya no reconocía a su hijo y tenía algunas lagunas mentales. Intentaron ayudarlo, pero él no se dejaba.
El 6 de noviembre fue el último día que lo vieron con vida, cuando fue a saludar a la madre de sus hijos por su cumpleaños. Eh, Luego, el lunes siguiente, su hijo lo vio en la lista de víctimas de la noticia, y así se enteró de su asesinato. Eso. Bien, por otro lado, la víctima Bustamante Baboney resultó con múltiples lesiones cervicales, heridas en el cuello, en el rostro y el hombro, y de no mediar atención médica hubiera producido su muerte. Algo importante en esto es que, para mí, por lo menos, de la forma en que yo lo interpreto, es que ¿cierto? Él dormía con panes fierro compartían su cuerpo. Por lo que yo entiendo, ese día estaban los dos medio borrachines, habían compartido su algo y estaban ahí. Resulta que para mí, Bustamante no fallece por el hecho de que Panes Fierro huye del lugar, porque como él huye del lugar, el asesino Diego Ruiz lo sigue, entonces no termina su trabajo, por así decirlo, con Bustamante. Entonces, yo me imagino que entre quizá la adrenalina o lo dio por muerto en el instante, él en sí, yo diría, tuvo mucha suerte. Sí, yo, mira, déjame interrumpirte un poquito. Yo creo que ahora pensándolo, tú decís como, él más que matar a personas con la deshumanización que él tenía de las personas, era como, quiero matar, matar más, matar más. Yo tengo Claro, esa, yo creo que es esa lógica. Entre más mataba, más, no sé si se sentía bien o algo, no lo sé, pero más sentía que hacía lo que él quería lograr. Entonces, más que no humanizaba a las personas y no, él, yo creo que ni siquiera tiene en cuenta que mató personas. No tiene claro, ningún no lo valor por la procesa, vida. no lo entiende de esa No lo forma. entiende. Claro, qué Yo fuerte. diría que es eso. Teniendo en Mm. cuenta estas circunstancias sobre todo, porque era como entre más matar, porque obviamente se le estaba escapando, entonces, ¿cómo lo voy a dejar escapar Claro, si él quería claro. matar? Claro, y en perseguir, en enfocarse en matarlo a él, se le olvidó lo que estaba llevando a cabo, que era matar Sí. también a Bustamante. Bien, respecto a Pedro, él vivió una infancia difícil. Su familia fue exiliada por la dictadura y volvieron a Chile el año 1980. Ah, un detalle importante que nos saltamos acá, creo, no sé si lo mencionamos, voy a mencionarlo de nuevo de todas formas, es Ujú. que Leonidas Panes Fierro tenía 49 años y Bustamante tenía 44, por si acaso. Resulta que Pedro y su familia vuelven a Chile y mientras al crecer se volvió vendedor ambulante y tuvo malas juntas. Y es ahí donde conoce, digamos, el alcohol y drogas duras. Y siendo aún menor de edad, comenzó a vivir en la calle por estas adicciones. Su mamá lo intentó ayudar muchas veces a rehabilitarse, pero él volvía a recaer. Y algo muy importante es que su familia recalca que él no era delincuente, no tenía ningún antecedente ni de delito, de robo, de nada. Pero sí había sido atropellado varias veces y había sido apuñalado en otras ocasiones. O sea, ya había sido víctima antes de este tipo de ataques. Fue la única víctima que se sabe que sobrevivió al ataque de Diego. En primera instancia lo pusieron en la lista de fallecidos en televisión y su familia lo vio ahí, se enteró de esa forma. Y fue muy chocante porque, claro, sufrieron de inmediato ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. El sufrimiento, ¿Pérdida? el luto, se podría decir, luto instantáneo de ver la noticia en la tele. Sin embargo, luego se desmintió todo esto, de que se aclaró que él estaba vivo y tuvo terapia de rehabilitación. Fue como un, un switch, ¿cierto? Un cambio de switch de decir, ya, ahora sí. Lamentablemente volvió a recaer y se sabe de él que el año 2021 volvió a vivir en las calles y ya no le contestaba el teléfono a su hermana y ya lo vieron borracho en algunas partes. Así que esa es su parte. Ah, un detalle que se me hizo curioso es que para mí, por lo que yo entendí, lo que gatilló esa vuelta a las calles
después de esta rehabilitación es que tenía su pensión del 10% del fondo de pensiones. Eso que se dio en esos años, 2020, 2021, creo. Claro, Eh, sacó la Entonces, pensión. claro, que sabemos muy bien lo malo que es tener cierta cantidad de plata, que no debe haber sido menor porque había trabajado antes, tener acceso a cierta cantidad de dinero cuando eres adicto a las drogas. O, bueno, adicto a cualquier cosa en realidad. Muy chocante, muy interesante eso. Finalmente, aproximadamente a las 4:30 horas, Ruiz Restrepo continúa el trayecto por la calle Nicasio Retamares, en la comuna de Estación Central también. Y se encuentra con dos sujetos, a quien acompaña eh, hasta que visualiza a otra de sus víctimas, no a estas personas, eh, quien sería Rodrigo Manino Carmona, de 32 años, quien, a quien toma de sus vestimentas, pero Rodrigo logra zafarse. Huye un par de metros, pero nuevamente Rodrigo Restrepo lo persigue y lo Digo, procede a atacar con un arma blanca en la que le producen dos heridas, una en el tórax y otra a nivel lumbar, las cuales le ocasionan la muerte metros más allá. ujú, wow. Y hablando más de la víctima, Rodrigo nació en Argentina, aunque por la naturaleza de su padre violento tuvo que dejar el colegio para empezar a trabajar en la calle. Eh, Así conocía a gente que vivió en esta calle, conversaba, convivía con ellos. Y llega a Chile en el año 2016 junto con su madre. Tuvo un trabajo en una empresa, pero por ciertos conflictos lo despiden. Se vuelve vendedor ambulante. Él vivía con su madre y la noche de su asesinato se encontraba con sus amigos tomando. Estaba esperando un micro para devolverse a casa, pero fue asesinado. Se le conocía como un joven, bueno, un joven, sí, igual era, no pusimos, sí, 32 años, sí puse la edad. Em, fue muy chocante. La gente que lo rodeaba decía que era una persona muy alegre y que su funeral estuvo como muy lleno de anécdotas y música y mucho ruido. Fue una persona muy... o sea, todas estas muertes son lamentables y la de él no es la excepción. Bueno, horas más tarde, este mismo 9 de noviembre de 2020, no, esto ya es otro día, 9 de noviembre de 2020. Se logra la detención del homicida en su domicilio. Es ahí donde se encontraron las vestimentas usadas en cada uno de los homicidios, como sus zapatillas y las cortaplumas con las que produjo heridas a sus víctimas. Todas las especies tenían evidencia genética de las víctimas. Claramente deben haber tenido partículas de sangre y cosas así. Uno de los motivos que se pudo investigar, el por qué lo hizo, fue que él quería matar a las personas en situación de calle porque creía que debía limpiar las calles de los invisibles. Todo esto con un motivo mesiánico. En este caso, hay solo una excepción. La víctima Carlos Rivas, bueno, y también la víctima que mencionamos al último, Rodrigo, quienes simplemente no vivían en la calle, se encontraban ahí por otras situaciones, se encontraban ya sea por trabajo, por convivencia con amigos, etcétera. Pero claramente el asesino no sabía de esto. La querellante declara que Ruiz Restrepo simula una alteración mental para no ser juzgado, ya que si esto fuera cierto, la persona es inimputable y por lo tanto no se le podría juzgar. Ruiz Restrepo, en este momento imputado, no renunció a su derecho de guardar silencio ni tampoco habló al final del juicio. Se le acusó de ser autor de los siguientes delitos. Las víctimas de los delitos consumados de homicidio calificado son Víctor Olegario Allende Salas, Carlos Andrés Rivas Angulo, Guido Hernán Gallardo Contreras, Luis Marcelo Romero Geria, Marcia Margot Tapia Loncón, Leonidas Vicente Panes Fierro y Rodrigo Marino Carmona. Y a su turno, la víctima de homicidio calificado frustrado es Pedro Manuel Bustamante Pavoni.
Am, Diego siempre seguía la misma ruta, esto es importante. Desde Villa Portales, que era donde él vivía, por lo que entiendo, y terminaba en las inmediaciones de dicha villa. Sus vestimentas se encontraron en su domicilio y estaban recién lavadas, o sea que eh, no sabría decir si intentó ocultar el hecho, pero el hecho de estar lleno de sangre no, de por sí te va a hacer lavar la ropa, independiente de si es evidencia o no, ¿verdad? Sí, yo también diría eso. Diría más que porque si no hubiera lavado todo. Claro, claro, los Que cuchillos, las cosas. en los cuchillos había de dos víctimas, no recuerdo su nombre, pero había, así como al tiro salió que eran de ciertas Muy víctimas. bien. Consecuencias, que Este vamos a llamar caso consecuencias. tuvo consecuencias. Y consecuencias Hubo buenas, justicia, digamos. hubo justicia, se puede Hubo decir. justicia. Exacto. Ay, Ya. Pero lamentablemente no hubo justicia en un pedacito de él. El caso finalmente tuvo ciertas consecuencias. Sí, en su mayoría fueron buenas, pero hubo un pequeño problema, por así decirlo, en el que no hubo una justicia. O sea, en opinión mía diría que no, porque al ya. final pasó esto del primer asesinato, ¿Qué, que qué pasó ahí? que se absolvieron a Diego, Ok, a este por el Diego Ruiz. ok, se absolvió por el primer asesinato, el de Víctor. Sí, Ok, a ver, explícame, porque no me imagino, no claro. entiendo, no me explico. Sí, en la sentencia que vi, nos dice que esta prueba, que, no, que se absolvió a esta persona, porque no fue suficiente para acreditar que el autor del ilícito fue en ese momento imputado. Eh, Porque el hechor solo fue captado por una cámara de vigilancia que se encontraba a bastante distancia del sitio del suceso. Y en Wow, la filmación no se pudo distinguir ninguna característica precisa del hechor. qué terrible. Ni morfológica, ni vestimenta, ni el arma. Solo había una cojera, porque esto también fue clave, uno de los detalles que había, que él cojeaba, pero podía correr Ya, a pesar de sí, eso. sí, sí, sí. Ah, eso, Entonces eso lo esa- vieron cojeando y en ese video, según lo que yo entendí de la sentencia, él se ve cojeando, pero eso no es suficiente no, para no. acreditar su participación más allá de toda duda razonable. Y yo Wow. entiendo perfectamente que no se pudo acreditar por eso. Y la duda razonable tiene que ser, es algo muy exacto y tiene que ser así, De hecho, ¿verdad? otra cosa importante de lo que, de esto, agarrándose de esto mismo, es que yo leí que se culpó de estos delitos, pero habían, por lo que entiendo, existen otros delitos de la misma índole que tampoco se le pudo culpar a él por las mismas razones. Eso es muy importante, porque se sabe de estas víctimas, pero pudieron haber sido más. Sí, pudieron haber sido más, hay varios, creo que eran como algo arriba de 20 personas que estaban como en la misma situación, que Sí, podían coincidir con que fueran también y como que intentaron, pero votaban los casos, decían no votar los casos, sino que dejaban esa investigación porque al final no se podía probar en un juicio que había sido Diego. claro, porque hay que recordar que plena pandemia de por sí ya no se ve gente en las calles a esa por la hora que era y por la situación en la que se encontraba el mundo, no era difícil ver que hubiera testigos, gente que pudiera dar fe de lo que sucedió, porque la única persona que sabe lo que hizo y vivió para contarlo era él. Sí, pues más que nada hay que echarle la culpa al tribunal, es como el fiscal no pudo probarlo, Claro. porque el tribunal ve lo que trae el fiscal, eso hay que aclararlo.
Yo diría eso, yo diría que pucha, no se pudo. Por ejemplo, aquí seguía hablando de esto, dice que no basta la similitud en las acciones del ofensor. Eh, no basta esto, ¿cachai? Sí, Tiene que haber más. entiendo. Bien, Tienes que desacreditar la inocencia de esa persona. claro, Y y eso no sé, no se logró. que se pruebe lo contrario. Exacto. Bien, ¿qué sucede con la sentencia, con el tema de del el por qué lo hizo? Porque leí en alguna parte que no se tomó en cuenta ciertas agravantes. Y yo quiero preguntarte por qué. Porque acá dice, o sea, yo leí que no se tomó como crimen de odio, ni ensañamiento, ni premeditación. ¿Qué me puedes decir tú respecto a eso? Respecto a las agravantes que se hicieron en este caso, hubieron, pero y, se, y Fiscalía pidió varias. Pidió por crimen de odio, por ensañamiento y premeditación, alevosía, pero esta, por ejemplo, crimen de odio, ensañamiento y premeditación no se aceptaron. ¿Por qué? ¿Por qué? La agravante de crimen de odio se rechazó porque el imputado actúa cada vez que vio la oportunidad de agredir a alguien. Claro, Una persona se encontrara en indefensión. No era porque él odiara a las personas que estaban en situación de calle, porque no lo hizo con, él no tenía idea si estaban o no en situación de calle. La mayoría sí, pero no todos. No fue un patrón continuo, sino que veía, en un último caso, por ejemplo, vio a alguien y lo atacó, guau, simplemente por verlo. qué Y ambiguo. la persona estaba tan descontrolada y tan impulsiva que vio a alguien y dijo, ya lo voy a matar. Entiendo, entiendo. Se me hace muy Claro, ambiguo, sí, porque se dice por su ganas de matar, por pureza, por limpiar no sé, el mundo de cosas así, cosas así. Es contradictorio, ¿cierto? Contradictorio, porque en sí su defensa dice que él tenía este delirio de limpieza y purificación de las calles, pero no, acá no sentía odio por nadie. Qué difícil, qué complicado. mira, incluso lo hubiera, esto es un agravante, pues. Entonces igual lo hubiera, porque mira, por ejemplo, acá habla, estaba buscando el artículo y dice cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, la nación, la raza, la etnia, grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, pertenencia, apariencia personal, la enfermedad o discapacidad que padezca. Igual él no lo hace con esa explicación. Y lo de la religión, por ejemplo, de que tiene que limpiar esto como mesiánico, yo creo que fue chamullo para ser inimputable. Claro, Un claro, y chamullo. se la creyeron, qué fuerte. No sé, no. Pero es que al final lo descarta porque dicen como no, él lo hace, o sea, como que no lo dicen, pero como que si tú leí la sentencia, como que cachai que al juez dijo, no, tendrá a lo Esta no me mejor la será como. psicópata o alguna cosa así, pero lo está haciendo para chamullar, ¿cachai? Para que lo declaren inimputable. No entiendo. La segunda que no se aceptó fue el ensañamiento, que es el sufrimiento innecesario a la víctima. Y Ya, aquí no sé, o sea, entiendo el argumento que da la sentencia, que igual según lo que entiendo. recuerdo, las personas no sufrieron de más porque murieron inmediatamente, la mayoría. Entonces, el ensañamiento literalmente es hacer sufrir a la víctima, porque Claro. tienes ganas de que no muera inmediatamente, sino que hacerlo sufrir de una forma ya que es innecesaria. Y ahí volvemos a algo que yo te dije al principio. La persona, el agresor, atacaba en lugares muy específicos. No te podría, no tenemos la certeza de si lo hacía a matar o no, pero si lo vemos de una forma más objetiva, podríamos decir, atacaba no muy preciso, pero iba siempre a los mismos lugares. Eso eso Yo creo que más que podría ser más que entendido. No lo defendemos entender, bajo ninguna no, situación, pero podría ser jamás. entendido.
Que eso se entiende, Eh, no lo estamos defendiendo, pero es entendible de una manera sí, yo objetiva. creo que más la lógica era matar el resultado, más Exacto. que No estaba disfrutando el el proceso, proceso. como muchos asesinos lo hacen, porque eso es muy... Oye, no lo había pensado, qué interesante. El hecho de ir al proceso o esperar solamente el resultado. Muy interesante. Sí, por lo tanto diríamos que el proceso no quería hacer el proceso disfrutable, su objetivo era matar. Y eso Claro, es lo que él quería, él ese estaba fue, fijado para el resultado. ese fue el argumento que se dio en su juicio. Sí, eso fue un argumento del tribunal. Entonces, lo que me habías comentado, lo que estábamos conversando recién, crímenes de odio y de ensañamiento, ¿qué hay del resto? Hay unos que me Tenemos, mencionaste que no terminamos que no hemos analizado claro, aún. sí, tenemos la premeditación que también se pidió por parte de Fiscalía. Em, y bueno, la premeditación nos habla de que es el preparar el crimen. Es decir, yo voy a ir porque el argumento que daba era como va con cuchillo, él va a matar, entonces está preparándose. En realidad la premeditación es más que eso incluso, es saber exactamente lo que vas a hacer. Y acá podemos ver que hay una impulsividad muy, muy marcada. Entonces, eso se descarta y se dice no, porque al final él era un impulsivo que encontraba a quien fuera y lo mataba, porque el Ya. objetivo era matar. Ujú. Y damos vueltas, seguimos dando vueltas a argumentos. Y hay una que sí se dio, que era lo de que tiene que ver con la alevosía y que es el artículo 12 número 12 del Código Penal. Nos habla de hacer de noche o hacerlo en un descampado. Ya, Automáticamente tú cometes un delito en esas dos circunstancias y se daría la agravante de, de premeditado. alevosía, Ah, dale que vos, tiene ya. que A ver, tiene que ver con la alevosía. O sea, la alevosía es muy grande que eso, pero la alevosía es el actuar sobre seguro, el exceso de confianza que ya, hay. Que es como que yo sé que esa persona confía demasiado en mí, en general, se podría decir así, como normalmente se hace cuando me acuerdo que daban como un ejemplo en clases que hablaba del envenenamiento, que era como si esa persona confiaba en ti, va a pensar que tú no lo vas a envenenar. Por ejemplo, cuando una persona tiene alergia, eso se podría llegar a considerar, y si tú matas a alguien sabiendo que esa persona tiene alergia, y ya. esa persona muere, podría considerarse que hay alevosía, porque No tenía. la persona actuó sobre seguro, pero tú tienes que saberlo, Ujú. es la otra. Porque matar a alguien, se podría considerar que matar a alguien por una alergia, por ejemplo, podría ser envenenamiento. Entiendo. En ciertas circunstancias, pero tiene que darse varias circunstancias más. ¿Y ahí cuál sería el argumento para que hubiese sido alevosía? ¿Por qué? ¿Qué era lo que querían? ¿Por qué hubiera sido alevosía? Es que fue alevosía automáticamente porque se hizo de noche. Y Ya, estaba esta confianza y esto de, no confianza, sino que actuó sobre seguro, que hay ya. una seguridad para cometer el acto, Pero para esa él. pero esa se la negaron. No, esa se la dieron. La Se única la que le dieron. dieron, Ya, ya, me había perdido se un la poco. dieron a fiscalía. Ya Fiscalía entiendo. o querellante. Pero a una de esas dos partes se la dieron. Entiendo, Sí. entiendo. Es como ¿Cierto? asegurar, porque sería como asegurar el delito, a saber Ujú. hacerlo, ¿cachai? Claro, abusar de la confianza de estas personas, Sí. básicamente. Que normalmente cuando te los definen te dicen actor sobre seguro. Lamentable el caso, ¿cierto? Un caso muy fuerte, porque Ujú. valorando a todas las víctimas que fallecieron, también para nosotras, volvemos a hablar respecto a esto, es impactante cómo mató en una sola noche, en una sola pasada, porque en cuestión de minutos, en la misma avenida, en cuestión de minutos se encontró ¿cuántas personas? Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas más o menos. Sí, porque son 8, pero una sin... Una que no falleció esa Sí, noche. Para ir cerrando, me gustaría ya terminar con lo que sabemos que sucedió de estas personas después de que fallecieran.
Dimos algunos detalles, pero estos son los detalles más, diría yo, como más específicos que tenemos de sus respectivos funerales y muertes. O sea, después de la muerte, después de sus muertes. Está Víctor Allende, que era la primera víctima. Su hijo lo define como un jardinero esforzado, pero cuyo alcoholismo terminó transformándole en un ser violento. Tuvo un responso en una iglesia cristiana, el cual es una oración por la muerte de una persona, pero no equivale a un funeral. Eh, Eso no lo sabía. a esta ceremonia solo atendieron una parte de la familia de Víctor para acompañar a su hijo, eh, quien al parecer era el único que se sentía en paz con su padre. Ya para ir cerrando, la última persona de la que podríamos hablar de su funeral de alguna forma es ya el Carlos Rivas, quien era esta persona colombiana de Cali, igual que el asesino. Eh, Su madre repatria su cuerpo desde Chile a Colombia. Por supuesto que es un proceso engorroso, ya que no debe ser barato. Entonces ella tuvo que hacer beneficios para poder realizar esto. Am, Se organizó la colecta y el 12 de enero su madre publica en Facebook que ya se encuentra con él en su casa. Al parecer lo cremaron y bueno, se le recuerda mucho por su naturaleza, su forma de bailar, que recalcaba mucho, que de hecho su idea de hacer estos títeres bailarines viene mucho de eso, de que se destacaba mucho por su habilidad en el baile. Y bueno, este sería el fin del caso de el psicópata de Maze. Sí, Mm, ¿quién debería llamarse el psicópata de la avenida Bernardo Higgins? Bueno, sí, porque todo pasó ahí. En Maze, o sea, yo entiendo que fue como una parte de su andar, pero mm. donde las papas queman era ahí. Para finalizar, queremos decir que hacemos con mucho respeto el caso respecto a las víctimas, la lamentable situación de que la familia tuvo que pasar por esto, las Lamentable, familias. Y jamás vamos a justificar las acciones que cometió este hombre. totalmente. Y también destacar que es un caso que no se trató mucho en la tele, por lo que yo entiendo, y que, bueno, una reflexión que sacamos de esto es que la vida de todas las personas es importante. Y estas personas se encontraron en situación de calle por razones muy parecidas, en realidad. La gran mayoría era por problemas de alcoholismo. Y, y eso se nos hace muy, no sé cómo expresarlo. Es triste, es difícil, porque es una vida tan valiosa como cualquier otra. Claro, y que la salud mental en, en la mayoría de las personas que estaban en esta situación fue muy vulnerada, o sea, no tenían... Eran la salud personas mental sigue siendo un problema en Chile, muy y te das vulnerables. cuenta. Bien, y eso sería por hoy. Nos veríamos la próxima semana. Adiós. Bye.